mándame la señal. Desde los Andes la señal. Desde los Andes alumbra ya. No es tarea fácil tener una visión exacta sobre el origen de nuestro pueblo. Existen muy pocos datos o referencias que atestiguen los hechos, y los que hay se remontan a edades más tempranas, lejos de cronologías más antiguas y certeras. Llevo tiempo investigando sobre el tema para tener un claro objetivo, y creo que ha llegado el momento de esclarecer el enigma. Algo atrevido por mi parte, pero eso sí, dedicado con mucho cariño a todos los sanvicenteños y seguidores de Rescoldo. Lo más importante, a priori, pedir disculpas, pues no hay intención de confundir a nadie en algo que creo importante. Solo pongo en práctica mi teoría personal. Comenzamos enlazando con el anterior capítulo para seguir un orden y no perder el hilo. Llegan a la península ibérica oleadas de invasiones centroeuropeas, de pueblos y tribus celtas, en el segundo milenio antes de Cristo hasta el 800 antes de Cristo, los llamados protoceltas del bronce y primera edad del hierro, ocupando en principio asentamientos temporales. Se irán forjando influencias culturales y pondrán en desarrollo intercambios comerciales de distintas materias a través de las antiguas rutas prehistóricas, dando origen a la Ruta de la Plata. En torno al 500 y al 400 a.C. se desencadena un cambio muy profundo en el interior de la península, la puesta en práctica de nuevas tecnologías agrícolas, un desarrollo o un proceso de deforestación y la conversión de las zonas de bosque en campos de pastos y cultivos. Llegó el aumento de producción y la acumulación de riqueza repercutió en los intercambios comerciales, con los contactos regionales. La aparición de posibles invasores hacen que se empiecen a construir poblados fortificados llamados castros, una fecha clave para el nacimiento de nuestro pueblo. El historiador Apiano menciona la existencia de un santuario religioso sobre una elevación poblada de olivos centenarios, situado al sur del río Tajo. Algunos historiadores de renombre sitúan el lugar por estos lares. Nuestro profesor e historiador sanvicenteño, don Manuel Pámpano Fargallo, contempla la misma idea y hace mención de los olivos milenarios existentes en nuestro pueblo. El origen del olivo se remonta a unos 83 millones de años, en el Cretácico superior. En el sur de España están fechados en la Edad del Bronce. El olivo no muere, rebrota de su tocón, decía Plinio el Viejo en su Naturales Historia. Arturo Esteve recoge en su libro recientemente publicado titulado El libro de los olivos, que es por tanto un tema de principios acordar en qué entendemos por antigüedad de un olivo. ¿Qué determina la antigüedad de un olivo? ¿La edad de su tocón o la edad de su tronco? El tronco de nuestros olivos pueden ser centenarios, pero ¿cuántos años puede tener su tocón, peana o soca? ¿1000, 2000 o 100.000 años?
Hace algunos años sucede en nuestro pueblo algo extraordinario. Surge un halo de luz para iluminar la penumbra acerca del origen de nuestro pueblo. 2000 años después de que el historiador Apiano mencionara la existencia de dicho promontorio sagrado rodeado de olivos centenarios, aparece algo que dará veracidad a lo citado por el historiador de origen griego. La estela hace referencia a un nuevo castello. ¿Pero qué es un castello? Un castello hace referencia a un grupo poblacional indígena, un término que utilizaban los romanos para identificar dicha organización indígena. Estos castellos tenían una estrecha relación con los castros, y castello y castro formarían el populus limicorum. Si tenemos en cuenta el núcleo poblacional de San Vicente de Alcántara, se encuentra en el epicentro de un grupo de castros esparcidos por la zona a corta distancia. Al nordeste tenemos el castro del Torrico de San Pedro, al este los castros de los Torrejones, el Torrejón 1 y el Torrejón 2, por el sur el castro de Villavieja, por el sudoeste el castro de la Virgen de la Cabeza, y por el oeste, Castro del Jardinero y el Cerro de la Mina. Ahora bien, quiero añadir que Castellum y Castro no sean términos bajo los que se esconda una misma realidad sociopolítica. Y sí, los habitantes castreños de emplazamientos distintos pertenecen a un único Castellum con centro de poder. Ahora surge la pregunta del millón, el gran enigma. ¿En cuál de estos emplazamientos se encontraba el nuevo Castellum mencionado en la estela? ¿Quiénes eran sus habitantes y de dónde procedían? Si volvemos a la inscripción de la estela, veremos algunos elementos relevantes que mencionan el lugar y el posible nombre del emplazamiento. Nos centraremos ahora en la palabra oquelo. Es un sustantivo con un amplio número de topónimos antiguos, que posee el significado de alto, elevación, monte, considerándose como una variante local celta, y se menciona también un oquelón como una ciudad vetona. Interesante es también en la escritura, la lectura, el api. La primera vocal puede ser un apoyo vocálico y se conformaría a partir de la raíz lap o lap, de origen indoeuropeo, y su significado se relaciona con piedra, roca, promontorio rocoso. La prueba más revelante y evidente es la palabra latina lapis. Lapis significa piedra, roca, y otro orónimo conocido como Mont Alba, Monte Blanco o Rocas Blancas, y otra acepción es también la de manantial o corriente de agua. Todas estas consideraciones asociadas. Enlazando todos estos significados, ya podemos tener una visión muy acertada del emplazamiento y el posible origen del nombre que mantuvo por aquellos tiempos las primeras piedras de nuestro pueblo. Me atrevo a decir que no se trató de una invasión centroeuropea, sino la adopción de grupos neolíticos locales que practicaban la lengua y la cultura de tribus celtas a través del comercio atlántico. Estos celtas ocuparon y se asentaron sobre un promontorio sagrado de etnia local mucho más antiguo. Un espacio dedicado solo al culto, sin habitantes, sin poblamiento, que ellos mismos poco a poco irían desarrollando su núcleo poblacional.
Ya como poblado, imagínenselo por un momento, en su máximo esplendor debería de ser un lugar precioso y privilegiado. Situado en lo alto de una loma, rodeado de esquistos prizarrosos, salpicados de rocas graníticas de color blanquecino. Estas resaltarían su belleza por el manto tupido de los verdes olivos. Sus casas redondas evocaban a cuentos de hadas. En lo más alto de la loma manaba un manantial de agua limpia y cristalina, que se deslizaba precipitadamente entre los musgos, para desembocar en un arroyo cuyo en sus orillas estaba tupido de blanco lino. Los habitantes del promontorio llamaron a este lugar el Apio Alba, que significa rocas blancas, o lo que es lo mismo, los canchos blancos. La respuesta de la ubicación del Castello y el origen de nuestro pueblo la tenemos ante nuestros ojos. En esa dirección, en la loma donde se encuentra situada la iglesia de San Vicente Mártir y en los aledaños de la ermita de la Virgen de Fátima. Sin duda alguna, es el lugar elegido por una tribu de celtas vetones que se asentaron para poner en desarrollo un crecimiento poblacional estable, que siglos después daría origen al pueblo de San Vicente de los Vaqueros y más tarde a San Vicente de Alcántara. Pero aparte de toda esta información recopilada, hay pruebas más relevantes que fortalecen el origen celta de nuestro pueblo. Curiosidades, reminiscencias que perduran con nosotros ancladas fuertemente en nuestras raíces. Empezaré por los cultos, ritos y creencias que se practicaban en el promontorio. Ya sabemos que lo más alto del promontorio era donde se encontraba el centro espiritual. Incluso vendrían gente de otros lugares próximos a honrar y a ofrendar a los dioses. En todas las tribus celtas hay tres clases de hombres honorables. Estos eran los bardos, los vates y los druidas. Los bardos eran cantantes y poetas. Amenizaban la fiesta y alababan a los dioses. Vestían de color azul. Los vates son intérpretes del sacrificio, filósofos de la naturaleza. Recopilaban tradiciones y creencias. Estos estudiaban la astronomía. Vestían de color rojo. Mientras que los druidas, aparte de ejercer todo lo mencionado, ejercían como jueces supremos y vestían de color blanco. Existe una evidencia de que los druidas hacían prácticas en el promontorio de rituales con una planta. Esta planta se llama el beleño, conocida también como el beleño negro, asociada y vinculada a la magia y a la brujería. La misma planta provocaba alucinaciones, incluso el coma. Adormecían a pacientes que iban a ser intervenidos quirúrgicamente. El nombre del beleño deriva del latín belenus, dios celta al que se le consagró esta planta, con la que los celtas envenenaban sus flechas. Su nombre originó el verbo embeleñar, o adormecer con beleño. Sigue presente en los umbrales de los chozos pastoriles, sembradas en las puertas para ahuyentar a los malos espíritus. El beleño se resiste a perder su esencia, y año tras año esta enigmática planta resurge entre los adoquines de la plaza de la iglesia, fuertemente enraizada por el paso de los siglos, y esperando ser acariciada por las manos de algún brujo. Estrabón nos habla un culto celta a un dios sin nombre relacionado con el cosmos y la luna. Unidos al culto
de elementos de la naturaleza, como pueden ser altares, montes, promontorios, corrientes de agua. La palabra lunaria es el tiempo de cada conjunción de la luna con el sol. Existe en nuestro pueblo una calle con el nombre Lunara. Lunara significa el altar de la luna. En algún lugar de esta calle existió un altar abierto al culto en los días de la lunaria. A día de hoy perduran las creencias populares relacionadas con el culto a la luna. Hay mujeres que siguen practicando estos ritos relacionados con el rezo a la luna. ¿A quién en el pueblo o alguna persona que conozcáis no le han rezado la luna en alguna ocasión? Lamentablemente el altar de la luna no perduró en el tiempo, pero sí podemos recrearlo y hacernos una idea de cómo podría ser este monumento. Por suerte se conservan las piedras más decorativas que coronaban el altar. Las piedras talladas de las lunarias, donde aparece la luna y el sol. Pasan desapercibidas ante nuestros ojos, algunas visibles y otras escondidas y embutidas en los muros. No se descarta que el altar estuviera dedicada a la diosa Taicina. Este nombre viene del celta que quiere decir la renacida. El lugar de culto de Ataicina parece abarcar la zona centro de Extremadura. También puede que estuviera vinculado a la diosa celta Dana, llamada la Dama de la Luna, virgen de todo y casada con nadie. Los animales sagrados por la céltica hispana eran venerados como divinidades. 5 de estos animales, sagrados o psicopompos, los tenemos muy relacionados y vinculados con nuestro pueblo. Empezamos por el toro. Los celtas betones y lusitanos lo relacionaban con la divinidad Banduz Apologeso, llamado el fuerte y victorioso, o lo que es lo mismo, Burg Magnoni, el toro de piedra que fue venerado y estuvo en algún lugar de nuestro pueblo, del que ya hemos hablado en anteriores programas. Burg Magnoni, el toro del héroe. Otro de los animales sagrados es el jabalí, o berraco, relacionado con el dios Endobélico, muy conectado y presente por esta zona. Endobélico era el dios de la noche y del infierno, procedente del inframundo. En esta ocasión, nuestro próximo animal sagrado se trata de un ave, es el buitre, conectado con el dios Netón. Si hay algo conocido en los pueblos celtas de la península ibérica, es la exposición de los guerreros muertos en combate para ser devorados por los buitres. Por esta creencia podían llegar al cielo con sus dioses. Son los buitres los transportadores de almas. Centenares de ellos sobrevuelan a diario nuestro cielo y tienen como morada nuestra sierra, que es la de San Pedro. Nosotros, como decía Marcial, descendemos de aquella gente. Hagamos entonces de su recuerdo lección de virtud e identidad. Les es un honor caer en combate y un sacrilegio incinerar el cuerpo de los caídos, pues creen esto, son retornados a los cielos, junto a los dioses de lo alto, si el buitre hambriento devoran sus cuerpos yacentes. La rana es también un animal sagrado para los celtas, pues poseen propiedades mágicas y curativas. Una costumbre y creencia popular ya en desuso que realizaban los pastores de por aquí consistía en capturar una rana de San Antonio, a las orillas de una charca o a la orilla de una ribera. La introducían en el interior del campanillo, que portaba el animal afectado por alguna dolencia, tapando el campanillo con un corcho, mientras se recitaba un ritual de rezos y letanía. Una vez muerta y seca la rana en el interior del campanillo, se producía la sanación del animal, bien fuera cabra, oveja o vaca. Y por último, el cuervo, asociado con la deidad Luz. Aquí en San Vicente de Alcántara, la asociación de Luz con el cuervo la tenemos a los pies de nuestro patrón, de San Vicente Mártir. También lo vemos en el escudo de nuestro pueblo, junto al toro y la rueda. La presencia de ruedas talladas y amuletos en toda Europa
es una de las mejores pruebas que se conservan del culto generalizado a Tarani, el dios celta del trueno, venerado por distintos pueblos celtas y relacionado con el mundo astral. El mismo símbolo y la misma rueda llameante que vemos en la estela era el símbolo metafísico por excelencia, que implicaba el cambio, la evolución, el principio y el final de la vida. Una curiosa palabra que forma parte de nuestro dialecto tradicional sanvicenteño también nos enlaza con la cultura celta. Se trata de una herramienta de trabajo que jornaleros del campo la utilizan desde tiempos muy antiguos. Se trata del hacha y nosotros aquí le decimos la machá. La tenemos de distintos tipos y tamaños, desde las hachas curvas para podar las encinas hasta las cóncavas afiladas en sus extremos para la extracción del corcho. Están también las enormes hachas en forma de cuña para rajar las porras de alcornoques y encinas relacionados con las carboneras. Machá, la diosa celta de la guerra, vinculada con la reina fantasma, la que llamaban el cuervo de batalla. Se dice que las cabezas decapitadas por las hachas yacían en los campos de batalla y eran llamadas la cosecha de bellotas de Machá. Interesante y curioso es también uno de nuestros platos típicos de nuestra gastronomía, la caldereta de chivo o de borrego. Los antiguos pastores celtas nos dejaron este legado. En la cultura celta, el caldero desempeña un papel fundamental en la fiesta del otro mundo, forjado por el herrero divino, quien come alrededor de la mesa y el caldero ni envejece ni muere. Los famosos calderas celtas, fabricados en plata, estaban destinados a fiestas rituales. En esos calderos se guisaban 80 medidas de leche, las mismas de avena y grasa. Posteriormente se le añadía la carne de chivo o bien de chivo o de borrego. Y de segundo plato comían bellotas dulces. No podíamos quedar atrás y hablar algo sobre la fiesta de los mascarrones, protagonizada por nuestro patrón de San Vicente Mártir, que celebramos los días 21 y 22 de enero, con la quema impresionante de numerosas hogueras nocturnas. Otra fiesta es también la fiesta de los mayos, muy presentes también en nuestros días. Los celtas tenían 4 fiestas en el año: el Samhain, el Imbolc, el Beltane y el Lughnasadh. Estos 4 nombres ya casi olvidados se encierra el universo sencillo y sobrio de la fiesta celta. Las fechas coinciden y están conectadas en los periodos importantes del pastoreo. El origen de la fiesta de los mascarrones coincide con la fiesta celta del Beltane. Dada la solemnidad de la fiesta pública, se ofrecían banquetes, danzas y juegos, pero la gran protagonista era el fuego. El fuego simboliza el elemento purificador por excelencia, utilizado para mantener alejados el mal, las enfermedades, las desgracias que amenazaban a toda la comunidad. Una tradición mixta entre rito y fiesta, en la que aparecen hogueras nocturnas propiciatorias, grandes montones de hogueras de olivo, madera y paja. Nuestra cultura ha conservado en parte el espíritu de las antiguas festividades rurales de origen celta. Cuando la Iglesia comenzó con vigor el proceso de cristianización, trató de borrar cualquier traza de paganismo, pero no logró derrotar del todo los ritos de origen pagano, demasiado enraizados con el contexto rural. Asimismo, monjes y evangelistas intentaron trasladar los significados del paganismo, otorgándoles un rostro nuevo. La fiesta del Samhain se convirtió en Todos los Santos, el Beltane en el 1 de mayo, o fiesta de los mayos. Por lo que respecta a la fiesta celta, siguen vivas a hoy en día, si bien prácticamente modificadas. Los mascarrones y la fiesta de los mayos son la continuación con distinto nombre de los antiguos rituales del Samhain y del Beltane, adoptados oficialmente por los santos venerados por la Iglesia.
sobreviven trazas de creencias, cultos, divinidades y prácticas precristianas. El dios celta Tarani fue sustituido y maquillado por el patrón de San Vicente Mártir. Las casas del antiguo poblado celta se extendían por aldeas sin criterios definidos, con espacios ajustados a las necesidades de cada morador. Las casas estaban construidas con una cimentación de grandes bloques de piedra de granito, troncos de árboles, arbustos y adobe, con un zócalo de piedra o un tronco en el centro del hogar, adaptando formas circulares o ovaladas. Algunas reminiscencias de estas viviendas perduran en la actualidad en nuestra arquitectura. Son muchas las casas que guardan similitudes. Son las casas curiosas y redondas que tenemos esparcidas por las calles de nuestro pueblo, dignas de ser observadas y estudiadas más a fondo, teniendo en cuenta que estas casas estarían levantadas sobre los primitivos cimientos circulares de los orígenes del antiguo poblado. Para los celtas y lusitanos, ciertas colinas, con fuentes, manantiales o corrientes de agua, estaban considerados sitios de adoración sagrada, bien por acontecimientos significativos del pasado, o por la vinculación con los límites con los campos de sembrado. Ya sabemos que en nuestro promontorio existía un manantial que emanaba de una fuente. Esta fuente desembocaba en un arroyo que circundaba por un valle fértil, donde los habitantes del poblado recolectaban, sembraban, para abastecerse de cierto sustento, principalmente del lino. Hay que mencionar que después de tantos siglos pasados, ese lugar sigue estando vivo, de otra manera diferente pero vivo, con el valle, pero sin arroyo y sin campos de cultivo. Perdura la esencia que a través de los tiempos el nombre del lugar no se pudo borrar ni olvidar. Todos los habitantes conocemos el sitio. Es una calle del pueblo con el nombre Arroyo de los Linos. La planta del lino se conoce como una de las primeras y principales fuentes de la industria textil desde la prehistoria. También se utilizó para la alimentación animal y humana. Las semillas contienen un valor vitamínico y calorífico muy grande. Fue usada también para la elaboración y obtención de aceite desde tiempos prehistóricos. Existen testimonios que este grano poseía poderes medicinales. La cañiza vellosa que queda en el tallo se utilizaba como combustible. El lino tiene su evolución histórica. Es una planta herbácea. Actualmente se conocen más de 90 especies diferentes. Este proceso de domesticación debió obedecer sencillamente el deseo del hombre de disponer de sus fibras y semillas con mayor comodidad, de tal manera que las especies salvajes comenzarían a recolectarse y a plantarse sus semillas en tierras abonadas en las cercanías de los poblados. Presentan unas características muy especiales: su elasticidad, suavidad, apto también para la elaboración de ropas interiores, por su espléndido color blanco, que se incrementa cuanto más se lava. Los guerreros celtas y lusitanos elaboraban corazas de lino trenzado, pues soportaban grandes tensiones y presiones en el cuerpo a cuerpo, ligeras y cómodas para el combate. En nuestro pueblo hay un aspecto que está constituido por la tradición, los recuerdos y los cuentos, las leyendas y los decires de los ancianos, las costumbres y creencias que hacen bullir la mente como si en ella hubiese un conocimiento de preguntas, un lugar, un entorno que posee un aura extraña, un aura que lo envuelve todo, un algo mágico, misterioso, nada claro, poco intangible e inexplicado. Me refiero a la mítica fuente de los vaqueros, la fuente en cual el torno construyeron los fundadores del pueblo las primeras casas, la fuente del conocimiento de lo que había sido la vida de un pueblo y la historia de todo un linaje.
Hoy puede parecer extraño que en la antigüedad existiera una civilización cuya relación se basara en la naturaleza. Nuestros antepasados mantenían con la naturaleza una relación instrumental. Talaban árboles para utilizar la madera para construir sus hogares. Cazaban animales o los criaban para alimentarse. Cultivaban los campos y disfrutaban de sus frutos. Se distinguían de otros pueblos por la sensibilidad con la que miraban la naturaleza para estar en plena armonía con ella. Para comprender la relación entre orden y caos, los conocimientos y los estudios de los hombres espirituales tomaban por buscar necesariamente un punto de observación, una especie de centro de equilibrio que se establecía en un lugar elegido en función de la posición geográfica. La presencia de determinadas corrientes de energía, el denominado magnetismo subterráneo. La cercanía de las fuentes consideradas sagradas. Teniendo en cuenta estas circunstancias, la tribu que tomaría el nombre antiguo que determinó el emplazamiento exacto en el que se debía fundar la ciudad. Todo está conectado, soldado fuertemente con el origen de nuestro pueblo. Esos decires de los ancianos, esas leyendas perpetuas que siguen tan vivas. A pesar de los siglos, se escuchan los ecos de las plegarias de aquellos antiguos dioses, de aquellos dioses que hicieron posible el no perder la esencia de nuestra historia y el alma de un pueblo. Y por último, si ustedes me lo permiten, voy a leerles el último párrafo, el final de un precioso libro, escrito a puño y letra por un sanvicenteño soñador, por un sanvicenteño amante de su pueblo, amante de su historia, Francisco Morón, La Puerta Ojival. Permaneció allí hasta que se hizo de noche, dejando que resbalase por sus manos el agua fresca de la fuente, de aquella fuente de la que después volvió a beber una y otra vez para llenarse de la esencia de la historia de su pueblo, de la savia que había nutrido las generaciones de lo suyo, para empaparse de la raíz misma de su propio ser, del principio y el origen de su existencia. Ocultarme como un río subterráneo, gritaba como un niño, inevitable temor, una mala borrasca me hizo buscar un poco de calma. Siempre buscando una fuente para poder respirar. Cuando diviso un pasadito a lo lejos, creo enloquecer. Ayer
respirar. Cuando diviso un pasadito a lo lejos, creo en lo que dice. Siempre buscando una fuente para poder respirar. Cuando diviso un pasadito a lo lejos, creo en lo que dice. Siempre buscando una fuente para poder respirar. Cuando diviso un pasadito a lo lejos, creo en lo que dice. En lo que dice. En lo que dice. En lo que Una puerta que había aquí con unas escaleras y se estaba el sótano. Y ahí estaba la fuente. La fuente que en tiempo invierno había veces que se llenaba, rebosaba y se llenaba el sótano de agua, se llenaba todo de agua. ¿Y la fuente daba al exterior de la calle? No, la fuente no daba al exterior. Había unas rejillas ahí y se veía el sótano donde estaba la fuente. Se veía desde la calle, se veía que estaba la fuente. Y luego, a partir de los años 60, modificaron esto y ya quitaron el sótano y creo que la aterrarían. Y quedó aterrada y ya pues ya está comunicado todo, ya no se ve nada ahí. Y el Lo sótano... raro es que no haya salido el agua, a reducir y la humedad por ahí, que no se ve, no sé por qué. ¿Y la puerta donde se accedía el sótano donde estaba la fuente? Por aquí había esto era un meso aquí, y estaba por aquí, y ahí estaban unas escaleras y se entraba el sótano. Y ahí estaba la fuente, tenían garapos en invierno, tenían garapos y yo cuando pequeño entraba y me daba miedo de los garapos, ellos entraban allí, se metían en la fuente y ahí estaban. ¿Y cómo recuerdas que era la fuente? ¿Que era de cantería? Era una cantería, una formación tenía, una cantería de piedra. Y yo la verdad pues no lo vi porque yo estaba en la mina y cuando llegué ya habían hecho esta obra ya y no sé cómo lo hicieron, me imagino que la dejarían y quedó aterrada y estará ahí. No creo que la fueran a quitar, no es absurdo que fueran a quitar aquello para enterrarlo. Echarían el escombro todo, de aquí de lo que caía todo, que hicieron esto nuevo, todo lo echarían ahí Siempre buscando una fuente para poder respirar. Cuando diviso un pasadito a lo lejos,